En realidad, yo no me pregunto si Beatriz Viterbo es Beatriz Bibiloni, porque no tiene sentido indagar en las ideas de un autor. Lo dijo Borges en Acercamiento al Motacín, pero más allá de eso no tiene ningún sentido adivinar en quién estaba pensando un escritor cuando define un personaje. Sí me parece interesante relacionar a Beatriz Viterbo, personaje, con Beatriz Bibiloni en la vida real. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por la definición que da Borges, personaje de Beatriz Viterbo en el Aleph. Es más, es una definición que nos sorprende, porque inicialmente Borges describe su amor por Beatriz Viterbo, la mujer que muere en esa candente mañana de febrero. Pero cuando estamos esperando una definición, Borges nos sorprende porque dice: Beatriz Viterbo es una mujer que tenía negligencias, desdenes, verdaderas crueldades que reclaman una explicación patológica. No es la explicación que uno espera de una mujer amada. Y ahí es donde aparece esto que es interesante, que es relacionar a Beatriz Viterbo con Beatriz Bibiloni. Porque en la vida real a Borges le pasa lo mismo con Beatriz Bibiloni que le pasó con Beatriz Viterbo en el cuento. A las dos las amó y las dos tenían esas negligencias que reclaman una explicación patológica. Y lo sabemos por los diarios de Adolfo Bioy Casares. Hasta ahí, hasta que se publicaron los diarios en el 2007, ¿qué sabíamos de Beatriz Bibiloni? Sabíamos que era una mujer a quien Borges le dedicó los poemas ingleses. Y en los poemas ingleses le dedica el núcleo de su ser, el hambre de su corazón y cualquier sapiencia que pudieran contener sus libros. Las biógrafas amigas de Borges se preguntan por Beatriz Bibiloni. Alicia Jurado dice que es la declaración más sincera de amor que hizo Borges en su vida, la que le hizo Beatriz Bibiloni. Marta Mercader dice que es donde se juega entero en las declaraciones amorosas. María Kodama dijo que Borges estuvo enamorado de Beatriz Bibiloni, lo dijo en una performance que hicimos juntos sobre el tema específico de Bioy Casares. Y James Woodall dijo que era una mujer rubia y delicada, que Borges se había enamorado en su juventud y que después sabemos por Bioy Casares que siguió viviendo el resto de su vida, por lo menos hasta 1958, en el que Beatriz Bibiloni tuvo su segundo derrame cerebral. Todo eso se conjeturó alrededor de Beatriz Bibiloni los primeros biógrafos de Borges, que no tenían toda la información de Bioy Casares, porque los diarios se publican recién en 2007. Pero ¿qué pasa con los diarios de Bioy Casares? Bioy Casares es la única persona que realmente la descubrió Beatriz Bibiloni en la mente de Borges como una mujer muy importante en la vida de Borges. A punto tal que Edgardo Kosarinsky, cuando hizo la crítica de los diarios en La Nación, dijo que el personaje inolvidable de los diarios era Beatriz Bibiloni. Y Rodrigo Espresán, en página 12, dijo que Beatriz Bibiloni era la heroína secreta de Borges. Es decir, aparece un personaje con mucha fuerza en la mente de Borges. Ahora, ese personaje contado por Bioy Casares es el personaje que Borges le cuenta entre los años, en algún momento de los inicios de los años 40 y 1958. ¿Por qué? Bueno, porque los diarios recién se empezaron a escribir en el año 1947, con lo cual la opinión que Borges tenía anterior no la sabemos. Solamente sabemos lo que Borges le contó a Bioy en 1963, recordándola, donde dice que él la conoce desde la juventud y que siempre hubo en ella algo así como lo que describió después que se empiezan a escribir los diarios. ¿Y cómo la describe Borges a Bioy en los diarios? Borges le cuenta episodios, anécdotas que ocurren después del primer derrame, donde, entre comillas, Beatriz Bibiloni le dice a Borges que ella es tan inteligente y tan genial que nadie la puede comprender, mientras balbuceaba vaga y babosamente con gran debilidad. Eso ocurrió porque seguramente estaría muy medicada, generalmente estaba muy medicada en esos años. Borges tenía mucha confianza con ella, con la cual la iba a visitar todo el tiempo, en general los sábados al mediodía, donde almorzaban con amigos. Y es cierto que ella decía eso, decía que era tan inteligente y tan genial, justamente para desdramatizar su enfermedad y para que los que estaban enfrente de ella, que eran sus amigos, entendieran que no era un problema de ellos el no entenderla,
sino que para entenderla había que prácticamente adivinar lo que estaba diciendo, porque se confundían las palabras. Incluso Borges le cuenta a Bioy que cuando Leonora Acevedo la invitaba a tomar el té a su casa con sus amigas, Leonora Acevedo la tenía que ayudar a terminar las frases porque se perdía y se olvidaba lo que estaba diciendo. A veces la llevaban al teatro. Una vez cuenta Borges que llamó para ver si ya la podía ir a visitar en el año 1958, cuando tuvo su segundo derrame, y las cuidadoras le dicen que podía ir, pero que todavía no reconocía a nadie. Y Borges le pregunta ¿con quién habla? No, le dicen las cuidadoras, ella cree que está con Jesús y con la Virgen. Probablemente, a lo mejor pensaría que se trataba por morir, porque en ese segundo derrame casi no pasa la noche. Es decir, una mujer muy enferma en esos años. En un momento dado, Borges le cuenta a Bioy que ella creía que su departamento de la calle Callao, de la avenida Callao, una parte daba a Quintana y la otra parte daba a su campo. Es decir, una mujer que estaba confundida. Con lo cual me pongo a pensar y me viene lo que Borges le dijo a María Esther Vázquez, que María Esther Vázquez lo cuenta en Borges Esplendor y Derrota, y es que la mujer que había inspirado a Teodelina Villar estaba viva, le dice Borges a María Esther Vázquez. Y María Esther Vázquez lógicamente se pregunta, bueno, Teodelina Villar y Beatriz Viterbo son el mismo personaje, son dos mujeres que Borges amó, dos mujeres que están muertas, y dos mujeres que gracias a que Borges va a sus velorios, después tiene acceso en un cuento al Zahir y en el otro cuento al Aleph, es decir, en un punto son el mismo personaje. Ese análisis lo hace María Esther Vázquez. El análisis que yo hago es, bueno, si lo más probable es que ese personaje que estaba vivo y que había inspirado a Teodelina Villar haya sido, para mí, prácticamente no tengo dudas, pero por supuesto que es una sospecha, Beatriz Bibiloni, también es más probable que haya sido Beatriz Bibiloni la mujer que inspiró a Beatriz Viterbo y no Estela Canto. Entiendo que Estela Canto estaba al lado de él, entiendo que Estela Canto, que Borges le dedicó el Aleph a Estela Canto, entiendo todo lo que ocurrió después, que lo vendió en Sotheby's, toda esa historia la entiendo perfectamente bien y entiendo que Estela Canto haya sentido que ella fue una mujer central en la vida de Borges. Pero eso es otra cosa. Yo casi diría que después de leer todo lo que Bioy Casares cuenta de Beatriz Bibiloni en los diarios y todas las preguntas que se hicieron sobre ella los biógrafos de Borges, yo personalmente tengo la corazonada de que la mujer en que Borges estaba pensando cuando pensaba en Beatriz Viterbo era Beatriz Bibiloni.